Ahí está, ya está firme. ¿Qué tengo que...? Yo no toco nada. Sí, sin tapar. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a las sextas travesías poéticas, este emprendimiento cultural que venimos desarrollando hace algunos años con nuestro grupo Travesías Poéticas y la Alianza Francesa de la calle Córdoba, a la que le agradecemos a sus autoridades la hospitalidad con la cual nos vienen recibiendo en todos estos años, posibilitando este intercambio entre poesía de Francia y poesía de la Argentina. Hoy vamos a realizar un evento especial, digamos, que tiene que ver con un homenaje a dos poetas argentinos, a Jorge Ariel Madrazo, fallecido en el transcurso de este año, a Yves Bonfoy, poeta francés, del cual se van a referir después los compañeros. Y vamos a comenzar con un poeta muy entrañable, amigo nuestro, que formó parte también de las travesías anteriores y que falleció hace muy poquito. Me refiero al poeta Leonardo Martínez, quien nació en Catamarca en 1937, donde realizó sus estudios primarios, secundarios y de música. Ya en la adolescencia completa su formación musical en la Escuela Superior de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Tucumán. Allí ejerce posteriormente la docencia en audio perceptiva y piano. En 1980 regresa a Catamarca y se dedica a tareas rurales en su estancia de Tacana. En 1990 se radica en Buenos Aires, donde residió hasta su fallecimiento, que fue en octubre de 2016. Ha sido publicado en revistas especializadas del país y del exterior, colaborador de diversos suplementos culturales. Su obra aparece en antologías latinoamericanas. Ha publicado diversos libros, entre ellos Tacano, Los linajes del tiempo, Ojo de Brasa en 1991, El señor de Ortigasta en 1994, Asuntos de familia y otras imposturas en 1997, Rápido pasaje en 1999, Los ojos de los fugaz en el año 2010. Y como decía, un entrañable amigo, y con José Muni, que acá me acompaña, vamos a compartir dos poemas, ¿no es cierto, José? Sí, voy a pasar la traducción en francés, aunque no va a hacer falta, pero por principio. En general la hacemos en francés para cuando hay transmisión en directo, pero ya que está la traducción, la pasamos. Perfecto. Bueno, primero vamos a leer Las Santitas, que es un homenaje que Leonardo Martínez le hace a otra entrañable poeta amiga nuestra, Ruth Fernández, fallecida hace algunos años. Las Santitas. De tan humildes nadie les sabía el nombre. Las llamaban las batateras, sin registro en medio de los vivos, vestidas de frío y temblonas, salían de los inviernos a la oración a vender batatas. Las cosechaban en una tierrita junto al río y con el moro chuzo tirando del carrito cargado iban ofreciendo la mercancía, centavos de pulpa dulce de la tierrita junto al río. Un día murió la madre. Por las encrucijadas las hijas salieron a mendigar velas. Mi hermano le llevó unas cuantas. Dentro del rancho estaba la muerta tendida sobre la mesa y cañas huecas clavadas en el piso hacían de candeleros. Por las paredes se colaba el sonda y los sollozos un mayor de gatos en la nochecita. Ha pasado más de medio siglo y todavía me acuerdo. No apareció el cura, ni se acercó un vecino. Las pobres hicieron un cajón de tablas. Necesitaron muchas y muchos clavos y alambre para un cajón fuerte. La enterraron un día crudo, de luz indecisa. Más a la tarde, con su carrito y el moro chuzo, partieron las hijas
hacia las tinieblas, al fondo del infierno. Vamos a leer Posible conversión. Belleza y verdad, corremos persiguiéndolas, y seguro ellas quedaron atrás. Igual, el amor que sentimos siendo niños al canto de los pájaros, con la onda tensa listos y la pedrada justo dándoles en el corazón de su música. Marchitos ahora, no podemos restaurar lo perdido, inaugurar quizás un mundo donde pedrada, corazón, música, verdad, belleza, fueran agua donada por el vendaval de la gracia. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con el homenaje a Jorge Ariel Madrazo. Queremos comentarles que dentro del grupo que integramos Travesías Poéticas está José Mugni, que vino de Francia, Milló Portalé, que aquí la tenemos a pesar de las nanas, Elena Elimendi, que se acaba de incorporar, José Tallarico, que tuvo un problemita familiar, pero por eso no ha estado presente, y contamos con la colaboración inestimable de Cecilia Labur hace ya un tiempo, y en esta oportunidad de Sara Dassat, quienes van a acompañarnos en esta tarde. Vamos a presentarlo a Jorge Ariel Madrazo, ¿no es cierto?, antes de pasar a invitarlos para que vengan. Jorge Ariel Madrazo nació en Buenos Aires en el año 1931 y, según confesó en alguna oportunidad, desde pequeño ya había descubierto su vocación poética. Así fue como se embarcó en esta aventura literaria que comenzó a dejar al descubierto sus capacidades a partir de 1966, año en que se empezaron a aparecer sus primeras obras, dentro de las cuales se encontraban Orden del Día, La Tierrita, Breve Historia del Bolero, Espejos y Destierros, Blues de Muerte y Vida, entre otras creaciones. Exiliado en Caracas entre 1975 y 1983, Jorge se dedicó al periodismo, a la crítica cultural. Nosotros tuvimos oportunidad justamente de conocerlo en nuestro café de Montserrat en la década del 90, a partir del cual se convirtió en un asiduo concurrente a nuestro ciclo y, por supuesto, invitado muchísimas veces a todos los emprendimientos culturales que nosotros venimos realizando desde aquellos años. En 1987 sale Cuerpo Textual y justamente es distinguido con el segundo premio municipal Ciudad de Buenos Aires, y años después, Para amar a una deidad, fue merecedor del premio Fundación Inca y del premio Fondo Nacional de las Artes. Después tenemos otras obras de Jorge Ariel Madrazo. Por ejemplo, vamos a citar algunas, las más recientes en poesía: De Mujer Nacido, Acción Córdoba 2003, Teoría sobre ella, Vinciguerra 2004, De Voz, El Mono Armado 2008 y 2012, y Ayer Decías Mañanas, publicado por Ruinas Circulares en 2012. También Jorge publicó, aparte de poesía, publicó en narrativa los libros de cuentos Ventana con Ornella, Por la Letra Buena en 1992, La Mujer Equivocada en 2006, publicó microficciones y ha recibido diversas distinciones literarias al margen de las que ya nosotros comentamos en un principio. Fue invitado junto con otros 4 poetas a lecturas, disertaciones con motivo de una antología bilingüe en Francia en el año 2010, invitado también a diversos festivales internacionales de poesía, citar algunos: Colombia, Cuba, Brasil, España, Irlanda,
México, Perú, Uruguay y la Yugoslavia, e integró hasta su fallecimiento, que fue en el año 2016, el Consejo de Redacción de la revista de poesía y reflexión Trilce de Concepción, Chile. Fue miembro honorario de la Academia de Letras del Nordeste de Brasil. Tenemos el gusto de que nos acompaña Alicia, su señora, en esta noche. Así que bueno, bienvenida Alicia. Bueno, vamos a convocar entonces a Sarita, a Miyu y a Elena para que se vayan acercando para la lectura de Jorge Ariel. Siempre serás joven. Yo envejeceré. Agrio en tus labios busco lo que no es. Al alborear la noche es cuando más volvés. Te reís de este viejo que anda a los traspiés. Nos reímos muy juntos, ¿no ves? Tu seras jeune toujours. Je dirai, âcre entre tes lèvres. Je cherche ce qui n'est pas. C'est à l'aube, la nuit, quand tu retournes le plus. Je en ris de ce vieux qui marche en faux pas. Nous rions ensemble les deux, tu vois. Lo intolerable alza la cabeza entre los cierzos, entre muchedumbre que no nadita sabe. Ni habemos despedido Juan y tan yo vos. Nos merecíamos sin haberme ido yo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Traigan los grandes velos, las sábanas que arropen. Traed vosotros allí, pues ella aguarda con leve sonrisa, más grácil que la Gioconda, vuestro cuido, vuestra sabiduría aguarda para les revelar su inminente travesía. Ni a mí me lo dice, por dolor no infligirme. Sabrás que me estoy yendo, díjole a la amiga, y yo, torpe aprendiz de Dios, apenas un rabioso soñar que mis manos igual a un palacio de arena en la playa del amor, el milagro alzarán la improbable magia. Qué bello, ¿no es verdad?, la pervivencia. Rien de tout ce que je vais dire. L'intolérable lève la tête dans l'église, dans la foule qui ne sait rien de rien. Pas même avoir fait nos adieux, combien et tellement, moins toi. Nous ne méritions pas même que je sois partie. Qui? Pourquoi? À quoi bon? Apportez les grands voiles, les draps pour couvrir. Apportez, vous là-bas, car il attend avec un léger sourire. Plus gracile que la Gioconda, votre soin, votre sagesse, il attend pour vous révéler son imminente traversée. Même pas à moi ne le dit-elle pour ne me faire pas de peine. Tu sais que je m'en vais déjà, dit-elle à son ami. Et moi, maladroit apprenti de Dieu,
à peine un rageur rêvé, que mes mains, tes lames palées de sable sur la plage de l'amour, le miracle dresse l'improbable magie. Comme c'est beau, n'est-ce pas, la survivance. Este poema está dedicado a Cristina Celia Molina. Lo que tus ojos miran con ansia infinita y obseso afán por no olvidar jamás. Eso deseante que absorto así mirás, eso que tan mirás devuelve tu mirada. Es un doble mirar que se ensimisma o se ensimira. Y el alma que allí vive, nadie podrá mirarla sin morir en vida. A Cristina Celia Molina. Ce que tes yeux regardent avec un infini désir et un obsédé travail pour ne jamais oublier, ce désirable qui absout, comme ça, tu vois, ce que tu regardes bien renvoie ton regard. C'est un double regard qui se met au-dessus ou qui est au-dessous, et l'âme qui vit là, personne pourra la regarder sans mourir en vie. A Paulina Bilderman. En los últimos tiempos, esos del premorir, él llevaba una boina marrón escondedora del cabello amarillento y en exceso largo, quizá, no lo sé. En los últimos tiempos de sus pasos, temblorosos de gorrión, y la cuchilla de hielo del viento, al extraerlo más luego de aquella ambulancia, en la camilla de mal presentimiento, en el playón desolado bajo la noche negra y terminal, y el chofer nos reprochaba por el frío. En los últimos tiempos, esos del premorir, traía mi hermano el alma replegada, sobrio bandoneón, y en la mirada el ulular de alarma del barco hundido en la batalla, y manaba de su pecho la leche del que sabe dejar, dulce y calladito, su silla en la escena del mundo. Ces derniers temps du prémourir, il portait un béret marron, cachant ses cheveux jaunis, un peu trop longs peut-être, je ne sais pas. Dans les derniers temps de ses pas tremblants de moineaux et le gros couteau de glace du vent, au moment de les faire sortir plus tard de cette ambulance sur les brancards du mauvais pressentiment, sur le parcage désolé sous la nuit noire et terminale, et le chauffeur de nous faire des reproches à cause du froid. Au dernier temps, ceux du prémourir,
Mon frère portait l'âme repliée, sobre bandoneon, et dans le regard l'hurlement d'alarme du bateau coulé dans la bataille, et de sa poitrine émanait le lait de celui qui s'est laissé doucement, et elle avait dérobé sa chaise sur la scène du monde. Galopan los jinetes del óxido, y aquella que sabemos siempre al acecho, la gran guadañera. Su imbécil rueca de deshilar a las terrestres criaturas. No vales un céntimo, vieja bruja. Si piensas que te temo, estás perdida. Te la llevaste por pura traición, porque visteábamos hacia otro lado, porque olvidamos entibiar el frío, porque somos solo carnada para las mandíbulas de Mercurio de la catástrofe, porque la huesada sintió celo de ella, que fue la mejor, que aún lo es en su sarcófago de hojas, bajo el cielo, frente al río sus cenizas, junto a las cuales nos reuniremos. Ya lo verás, venciendo a la miasma, al azufre, a los orines incandescentes, a la cifra del imprimir. Au galop vont les cavaliers de la rouille, et celle que nous savons toujours aux aguets. La grande femme à la faux, son imbécile quenouille pour effilocher les terrestres créatures. Tu ne vaux pas un centime, vieille sorcière. Si tu penses que je te crains, tu es perdu. Tu l'as prise par pure trahison, parce que nous regardâmes de notre côté, parce que nous oubliâmes de tiédir le froid, parce que nous sommes seulement un appât pour les mâchoires de Mercure de la catastrophe, parce que là, sans os, sentit jalousie, et elle fut elle la meilleure, qui encore elle l'est dans son sarcophage de feuilles sous le ciel face au fleuve ses cendres, ensemble à elle nous serons réunis, tu le verras, vainquant le miasme, le soufre, les urines incandescentes aux chiffres de la non-vie. Y retorciéndonos de risa, escapamos anoche, recuerdan locos compañeros del hospital de ancianos. Ah, volver a aquellas correrías, néctares del verano, burlando a los guardias de corps, no bien clareó, raptamos cada uno a nuestra bella colegiala de falda cuadrilleta bleada. La ocultamos en los posturones del poema. Bien lo sabemos, estos son los tangueros espasmos de la diosa. Mas no dejaré de abrazarte, mi niña. No podrán arrancarme de vos, de este estremecimiento, esta obstinación de anciano amador, esta humedad que eterniza costillas de tu almar, que me sumerge en tus senos, en tu mirada me sumerge por los siglos de los siglos.
y olvidé decirlo. La radiante aventura no fue coronada con toda felicidad, ya que estas, mis memorias, borroneo hundido en mi cubículo del hospital de ancianos, castigado por viejo revoltoso y en un cepo castrador, y me han confiscado la foto tuya. Ojos únicos los tuyos, que gritan y gritan, volvé a adorarme, mi viejo querido, volvé a raptarme, por favor, como ayer. Et tout en nous tordant de rire, on s'est enfui hier soir. Vous vous en souvenez, foufou copain, de l'hospice de vieillards, à revivre ces lévrières aventures des nectars de l'été. Dès que l'aube a pointé, tout en dupant les gardes du corps, on a enlevé chacun sa belle lycéenne à la jupe à carreaux plissée. On l'a caché dans les coutures du poème. On le sait bien, il s'agit là de nos spasmes tango des adieux. Mais je ne cesserai de t'embrasser, mon enfant. On ne réussira pas à m'arracher de toi, de ce frémissement ou cette obstination de vieillard aimant, de cette humide humidité qui perpétue des côtes de ton âme, qui me plonge dans tes seins. Dans ton regard, elle me plonge pour les siècles des siècles. Et j'ai oublié de le dire, la radieuse aventure ne fut pas couronnée par le bonheur, puisque me voici à gribouiller mes mémoires, enfoncé dans mon habitacle de l'hospice de vieillard, châtié pour ma turbulence dans un 7 châtreur, et même ta photo me l'a confisquée, des yeux uniques les tiens, qui me crient et s'écrient, reviens m'adorer, mon vieux chéri, reviens m'enlever, je te prie, comme hier. Fui a presentar a Juan segundo. Bueno, antes de la lectura de Yves Bonfoy, voy a hacer una rápida presentación. Por esas cosas estuve en una de las últimas charlas que Yves Bonfoy allá en Francia, y por esas cosas la grabé. En el momento le pregunté, ¿puedo poner el grabador? Poner un grabador, digamos, un poco antiguo. Me dijo, ¿y para qué? Le dije, por una revista de poesía argentina. Y en ese momento me comprometí con Luis Calvo a sacar una nota para Generación Abierta, que nunca la hice. Entonces fallece Yves Bonfoy el 1 de julio de este año. Luisito me dice, José, sos un desastre, podríamos poner la nota, que estaba bien. Y me dijo, bueno, ahora llegó el momento, por lo menos como homenaje, de traducir esa conferencia, más bien bajar la grabación al francés y traducirla al español. Yves Bonfoy fue uno de los, digamos, mayores poetas franceses del siglo XX, ¿no? Y además de ser un gran poeta, hizo ensayos sobre célebres pintores, escultores como Giacometti,
Francisco Goya, Delacroix, y tradujo, si les digo a alguna gente que tradujo, se van a dar cuenta que era alguien, este personaje, entre otros tradujo a William Shakespeare, al francés, a Yeats, a John Donne, a Keats, etc. No sé, que era realmente... Nació en el 23, falleció en julio del 2016, y después los otros títulos los pueden buscar ustedes en internet. Lo que me quisiera concentrar más bien es a transmitirles alguna parte de esta charla que dio y que luego la va a publicar Luis Calvo en Generación Abierta. Entonces ahora le presto mi voz, que no es muy buena, pero se la presto a Ibn Fuad, ya no puede enterarse, y en español. Entonces él dice en esta charla que ve inscripto como tema nuestro encuentro, que es la poesía. Esto supone que se trata aquí de una cuestión presente en el espíritu de muchos, teniendo en cuenta el aislamiento relativo de la creación poética en el seno de la sociedad actual. Voy a tratar entonces de responder a esta pregunta, o sea, la pregunta ¿qué es la poesía? Esa es la charla, ¿no? Pero por supuesto podré solo hacerlo de manera sucinta, dado que tenemos poco tiempo. Hablemos entonces un poco de la poesía como tal y como introducción a la lectura. Hace algunos años, uno de mis libros, Las planchas curvas, fue inscrito en el programa del último año de los liceos en Francia. Esto me ha brindado la ocasión de realizar algunas visitas a las clases, principalmente en París. En la conversación que se establecía con los alumnos, me impresionó enseguida escuchar que volvía casi inmediatamente, constantemente la pregunta: ¿qué es lo que eso significa? ¿Cómo puede usted explicarnos lo que quiere decir? Ibn Fuad dice: mi respuesta era necesariamente: un poema no significa. Pero si ustedes quieren entrar en relación con el poema que yo he escrito, con los poemas que otros autores han escrito, no traten de encontrar la significación. Al no comprender la experiencia personal que ven en el texto, díganse más bien: ese árbol del que se trata, ese río o esta montaña, ¿qué son ellos en mi propia vida? ¿No tengo yo un árbol, un río, una montaña en mí? Entonces verán que ese texto, en todo caso si vale, se va a animar, no a partir de vuestras tesis, sino de vuestras propias representaciones. El poema estará ahí como dispuesto para una profundización de vuestra relación con vosotros mismos. Es la primera cosa que quería decir de la poesía. La poesía no es el decir de una significación. A menudo se ha creído durante siglos que los poemas tenían una verdad supuestamente superior a la de la sociedad ordinaria, que expresaban esa verdad con una belleza de expresión particular, que a veces recubrían el decir de esa verdad con una especie de bruma esotérica, que había que atravesar para reencontrar entonces la verdadera significación. Pero no. A mi parecer, la poesía no significa. Por supuesto, los poemas abundan y sobreabundan en significaciones, porque cuando los escribimos nos reencontramos nosotros mismos con interrogantes, con una cierta perplejidad con respecto a nuestro arte. Nos planteamos preguntas, las respondemos, y eso es parte de la materia misma del texto. Pero en el fondo, el deseo profundo de la poesía no es de significar, sino de devolver a las palabras de la lengua su intensidad perdida. Voy a cortarlo mucho para poder leerlo en el diario Generación Abierta. La poesía está ahí para restituir a cada palabra su intensidad y al mismo tiempo
lo que hace es reconstruir nuestro lugar de existencia. Pues el árbol es el árbol que yo amo, y la montaña es esta, y el río aquel, y tal o cual persona que yo evoco, y lo que son en su plenitud inmediata, entonces es mi lugar de existencia en el mundo que ha tomado forma, y es la noción misma de lugar que se ha reconstituido en un mundo en el que tomamos la triste costumbre de vivir en un espacio geométrico. La poesía tiene como función, renovando las palabras, de devolvernos el pleno ejercicio de nuestra finitud. Dice lo que lo corto, que está interesante, sobre todo para los poetas. El poema está ahí a la vez, esto está muy lindo, el poema está ahí a la vez como nuestro obstáculo y nuestro progreso. Hay en consecuencia que trabajar contra él. La poesía trabaja contra el texto mucho más, en mi opinión, que lo produce. Y los poemas que se encierran en la satisfacción de un texto ya están, en mi opinión, perdiendo contacto en profundidad con la poesía como tal, con la unidad que ella tiene por función de hacer aparecer. Un poco Montfort, está claro que para él la poesía no está solamente en los textos, está en muchas cosas, y entonces su tema es cómo el poema puede plasmar un poco de esa poesía que está en el mundo. Un poco esto es lo que está diciendo acá, ¿no? Luego es una referencia sobre el tema de, bueno, lo vamos a leer esta parte, si no quiero abusar de la paciencia, porque los discursos vamos a pasar mejor a la... Pero está buena este aspecto histórico que dice él. Dice, yo no soy de aquellos que consideran que la poesía está únicamente presente en el texto de los poemas. Ellos son el punto de partida y de reacción a través del cual la emoción que suscita en nosotros nos incita a vivir. De ahí él habla de su reserva, mi gran reserva, de lo sucedido en la actividad poética desde hace mucho tiempo, digamos, a partir de Mallarmé. En otra época, en el paso de la civilización, esta indicación de presencia que en el mundo poético era sostenida por la religión. Que también tenía un cierto sentimiento de la trascendencia y permitía de sentir en las cosas, en el pan y en el vino, una presencia superior a la inmediatez práctica que el concepto nos permite tener. Después vino la época de la filosofía de las luces. Tomamos conciencia que las representaciones religiosas, al menos algunas personas tuvieron el sentimiento de que las representaciones religiosas eran lo que Mallarmé llamó las gloriosas mentiras. Se impuso entonces a ciertos poetas el sentimiento que detrás del mundo, de las apariencias, existía solo el vacío. Lo negro, el despojo, como diría Baudelaire, no había nada. Estábamos al borde del abismo. Entonces muchos adoptaron la postura de considerar que, dado que no había nada fuera del lenguaje, que había que considerar que el lenguaje como tal era la realidad. Había, en resumidas cuentas, que replegarse bajo su tienda, vivir ahí, vivir con él, vivir por él. Esta autoveneración de la palabra, si puedo decirlo así, ha dado existencia a toda una poesía moderna que está caracterizada por un juego sobre las palabras, los vocablos, y que pierde contacto con la realidad exterior, la realidad de la finitud. Me parece que traiciona a la poesía el encerrarse, de cierta manera, en las relaciones que existen o pueden existir entre las palabras de la lengua, y en mi opinión hay que luchar contra ello. Bueno, acá voy a terminar con esta presentación, porque, bueno, él fue también, no leí el final, donde él fue uno de los primeros que se abrió del surrealismo, porque decía que no era
en otra realidad que se había que buscarlo, sino en esta realidad que estaba acá que había que buscar la poesía. Yo creo que va a estar bien que se lea el texto con más tranquilidad, porque son textos para, más que nada para reflexionar. Es un poeta muy denso, y ahora en la lectura que va a hacer Cecilia Labur van a apreciar la calidad del texto. Quería leer esto para que se vea un poco de dónde él parte, ¿no? El tema de que la poesía no parte de un concepto, sino mucho parte del inconsciente. Ese es un poco su tema. Bueno. Un poco pesado el discurso, ¿no? Anti-Platon. Il s'agit bien de cet objet, tête de cheval plus grande que nature, où s'incruste toute une ville, ses rues et ses remparts courant entre les yeux, épousant les méandres et rallongements du museau. Un homme a su construire de bois et de carton cette ville et l'éclairer de biais d'une lune vraie. Il s'agit bien de cet objet, la tête en cire d'une femme tournant échevelée sur les plateaux d'un phonographe. Toutes choses d'ici, pays de l'osier, de la robe, de la pierre, c'est-à-dire pays de l'eau sur les osiers et les pierres, pays des robes tachées. Ce rire couvert de sang, je vous dis, trafiquant d'éternel, visage symétrique, absence du regard, pèse plus lourd dans la tête de l'homme que les parfaites idées qui ne savent que déteindre sur sa bouche. Se trata de este objeto, cabeza de caballo más grande de lo normal, donde se incrusta una ciudad entera, sus calles y sus murallas corriendo entre los ojos, siguiendo el meandro y la prolongación del hocico. Un hombre supo construir de madera y de cartón esta ciudad, iluminarla de costado con una luna verdadera. Se trata de este objeto, la cabeza de cera de una mujer que gira desenfrenada sobre el plato de un fonógrafo. Todas las cosas de aquí, país del mimbre, del vestido, de la piedra, es decir, país del agua sobre los mimbres y las piedras, país de vestidos manchados. Esta risa cubierta de sangre, les digo, traficantes de lo eterno, rostros simétricos, ausencia de mirada, pesa más en la cabeza del hombre que las perfectas ideas, que solo saben desteñirse sobre su boca. Pardon. L'arme monstrueuse d'une hache aux cornes d'ombre, portée sur les pierres, arme de la pâleur et du gris, quand tu tournes blessé dans la robe de fête, une hache
puisqu'il faut que le temps s'éloigne sur ta nuque, ô lourde, et tout le poids d'un pays sur tes mains, larmes tombent. El arma monstruosa, un hacha con cuernos de sombra llevada sobre las piedras, arma de la palidez y del grito cuando giras herida en el traje de fiesta. Un hacha, pues es necesario que el tiempo se aleje de tu nuca, oh gravedad, y todo el peso de un país sobre tus manos, el arma deja caer. Quel sens prêter à cela? Un homme informe de cire et de couleur, le simulacre d'une femme, le part de toutes les ressemblances, l'oblige à vivre, lui donne par un jeu d'éclairage savant cette hésitation, même au bord du mouvement qu'exprime aussi le sourire. Puis s'arme d'une torche, abandonne le corps entier au caprice de la flamme, assiste à la déformation, aux ruptures de la chair, projette dans l'instant mille figures possibles, s'illumine de tant de monstres, ressent comme un couteau cette dialectique funèbre où la statue de sang renaît et se divise dans la passion de la cire des couleurs. ¿Qué sentido prestar a esto? Un hombre forma con cera y colores el simulacro de una mujer. La adorna con todas las semejanzas, la obliga a vivir, le da con un sutil juego de iluminaciones esa indecisión, aún al borde del movimiento que expresa también la sonrisa. Luego se arma de una antorcha, abandona el cuerpo entero, los caprichos de la llama, asiste a la deformación, a las rupturas de la carne, proyecta en el instante mil figuras posibles, se ilumina de tantos monstruos, siente como un cuchillo esa dialéctica fúnebre en que la estatua de sangre renace y se divide en la pasión de la cera, de los colores. Le pays du sang se poursuit sous la robe en course toujours noire. Quand on dit, ici commence la chair de nuit et s'ensemblent les fausses routes. Et toi, savante, tu creuses pour la lumière de hautes lampes dans les troupeaux et te renverses sur le seuil du pays fade de la mort. El país de la sangre continúa bajo el vestido en corridas siempre negras. Cuando se dice, aquí comienza la carne de la noche y encallan las falsas rutas, y tú, sabia, cavas para la luz altas lámparas en los rebaños y te derramas sobre el umbral del país insulso de la muerte. 5. Captif d'une salle, du bruit, un homme mêle des cartes. Sur l'une, éternité, je te hais. Sur une autre, que cet instant me délivre. Et sur une troisième encore, l'homme écrit, indispensable mort. Ainsi, sur la faille du temps, marche-t-il, éclairé par sa blessure. Cautivo de una sala del ruido, un hombre mezcla cartas. Sobre una, eternidad, te odio. Sobre otra, que este instante me libere. Y sobre una tercera, el hombre aún escribe, indispensable muerte. Así, sobre la falla del tiempo camina, iluminado por su herida. Six. Nous sommes d'un même pays, sur la bouche de la terre. Toi d'un seul jet de fonte
avec la complicité des feuillages et celui qu'on appelle moi quand le jour baisse et que les portes s'ouvrent et qu'on parle de mort. Somos de un mismo país sobre la boca de la tierra, tú de un solo chorro de fundición con la complicidad de los follajes, y aquel que llaman yo cuando el día declina y que se abren las puertas y se habla de muerte. 7. Rien ne peut l'arracher à l'obsession de la chambre noire. Penché sur une cuve, essaye-t-il de fixer sous la nappe d'eau le visage. Toujours le mouvement des lèvres triomphe. Visage dématé, visage en perdition, suffit-il de toucher ses dents pour qu'elle meure? Au passage des doigts, elle peut sourire comme cède le sable sous les pas. Nadie puede arrancarlo de la obsesión de la cámara oscura. Inclinado sobre una cubeta, intenta fijar el rostro bajo la napa de agua. Siempre el movimiento de los labios triunfa. Rostro sin mástil, rostro extraviado. ¿Bastará tocar sus dientes para que ella muera? Al paso de los dedos, ella puede sonreír, como cede la arena bajo los pasos. Captive entre deux voleurs de surface verte calcinée et ta tête pierreuse offerte aux draperies du vent, je te regarde pénétrer dans l'été, comme une monte funèbre dans le tableau des herbes noires. Je t'écoute crier au revers de l'été. Cautiva, entre dos ladrones de superficies verdes calcinadas, y tu cabeza pedregosa, ofrecida a los ropajes del viento. Te miro penetrar en el verano como una manta fúnebre en el cuadro de las hierbas negras. Te escucho gritar en el reverso del verano. 9. On lui dit, creuse ce peu de terre meuble sa tête jusqu'à ce que tes dents retrouvent une pierre. Sensible seulement à la modulation, au passage, au frémissement de l'équilibre, à la présence affirmée dans son éclatement, déjà de toutes parts, il cherche la fraîcheur de la mort envahissante. Il triomphe aisément d'une éternité sans jeunesse et d'une perfection sans brûlure. Autour de cette pierre, les temps bouillonnent. D'avoir touché cette pierre, les lampes du monde tournent. L'éclairage secret circule. Le dicen, cava este poco de tierra blanda, su cabeza, hasta que tus dientes se encuentren en una piedra. Sensiblemente solamente a la modulación, al paso, al estremecimiento del equilibrio, a la presencia firmada en su estallido que ya cubre todo, busca la frescura de la muerte, invasora. Triunfa holgadamente contra una eternidad sin juventud y una perfección sin quemadura. Alrededor de esta piedra hierve el tiempo. Por haber tocado esta piedra, las lámparas del mundo giran, una iluminación secreta circula. Les chemins. Chemin parmi la matière des arbres. Dieu parmi l'étouffe de ce chant inlassable d'oiseaux. Et tout en s'envoûté sous une bain rêveuse. Ô proche, ô tout mon jour, qui ramassa le fer, houillé parmi les hautes herbes. N'oublie plus qu'au grumeau du métal, la lumière peut prendre et consumer le sel
du doute et de la mort. Caminos entre la materia de los árboles, dioses entre los manojos de ese canto incansable de pájaros y toda tu sangre curvada bajo una mano ensoñada o cercana, oh todo mi día. Quien recogió el hierro oxidado entre las hierbas altas, no olvides más que la luz puede tomar los grumos del metal y consumir la sal de la duda y de la muerte. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy fue una noche muy especial porque había muchos eventos poéticos, entre ellos un reconocimiento a un amigo nuestro, así que les agradecemos muy especialmente que nos hayan acompañado. Y ahora hay algo, ¿no? Sí, un champán. Así que bueno, vamos a cerrar como corresponde, tomando una copita. No, lo que quería decirles es de que para las amigas que leyeron en francés, que lo filmamos porque lo vamos a proyectar en Francia en algún ciclo de poesía que tenemos allá, que forma parte, entonces por eso lo leíamos en francés al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, y esperamos el año próximo retomar nuestras videoconferencias, ¿no es cierto? Sí, habría que ver, porque también podría hacerse de otra manera, por ejemplo, ahí había un festival de poesía latinoamericana y como hay restricciones presupuestarias en todos lados, entonces le dije, bueno, si quieren, hacemos algo diferente, proponemos nada más que poetas argentinos acá, y ellos escuchan, no leen poetas franceses. Claro. O sea, pero bueno, vamos a ver, yo les propuse eso si no tienen, pues daban con bastante restricción presupuestaria para invitar gente. O sea, voilà. Vamos a... Veremos, las travesías tienen que seguir. Un poco al origen era eso también, claro. que muchos poetas no... El presupuesto para viajar no está, y a través de la travesía pudimos hacer escuchar en seco como 120 personas, cuando los poetas que leyeron acá, me acuerdo, 120 personas escuchando en el Museo de Zeta, los poetas acá. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Los poemas que usted tradujo se pueden conseguir? ¿Se pueden...? Los poemas de Bonfoy que yo traduje los puedo asumir, se los puedo dar. Al que quiera que se los mande, se los mando por internet. Ahora me tomo un champagne, me dan el mail y se los mando. En realidad sí, bueno, es un placer. Yo creo que traducir es otro trabajo y es una... A veces no se entiende hasta qué punto la traducción es importante, ¿no? Las cosas que sueltan en internet es terrible, ¿viste? No entiendo, ¿no? Si de traducciones pero bueno. Y acá era traducir Bonfoy del francés al castellano. En general, el principio es que el poeta tiene que ser como lengua materna del idioma al que se traduce. Eso es un tema importante, ¿no? O sea, yo nunca traduzco al francés. Puedo sí traducir el francés al español. Y como tengo una hija que es traductora de profesión, entonces me ayuda. Nos ayudamos mutuamente. Fantástico. Bueno, agradecemos nuevamente a las autoridades de la Alianza Francesa por este espacio. Y bueno, ahora sí vamos a tomar un champán. Muchas gracias.